Bueno, y para iniciar con este tema, es el primero de los subtemas, que es la entrada en el campo, que pues básicamente esto nos habla de que los observadores buscan establecer relaciones con los informantes y se utiliza la interacción social no ofensiva. Son observadores pasivos por lo general a lo largo de toda la investigación. O sea, y esto quiere decir que no afectan o cambian la investigación. Para esto buscan generar confianza en los demás para pasar de alguna forma desapercibidos, y también generan preguntas las cuales les ayudarán a enfocar su investigación con las personas indicadas. Pase a dificultades o demás en el proceso, el observador debe mantenerse siempre firme. El siguiente subtema es la negociación del propio rol, que nos dice que se deben renegociar los roles conforme van avanzando la investigación en beneficio de esta, ya que existen algunos problemas a los que se puede enfrentar el observador, como lo que es esto no se acomoda para ninguna parte, y por razones como esta se deben negociar los roles. El tercer subtema es el establecimiento del rapport. El rapport consiste en comunicar simpatía que se siente con los informantes, haciéndola sentir sincera. Esto también es generar confianza para que las personas se abran y a la investigación pueda progresar. El rapport aparece lentamente en las investigaciones. Este es también frágil, ya que depende de muchas cosas, las cuales pueden quebrarse de manera rápida, o de alguna forma no es fácil que una persona confíe totalmente en la otra. Esto significa el establecimiento del rapport. El otro subtema es la participación. En este subtema hay que participar en todas las actividades o medios que nos puedan ayudar al desarrollo de la investigación, pero dejando en claro la línea de lo profesional a lo personal. En esto también se recomienda que el observador no se involucre de más de ser necesario, más cuando la situación lo pone a competir con los informantes. El observador siempre se debe adaptar al ambiente en el que está, tanto de dialecto como de forma de vestir y la forma de comportarse también. Y pues esto es muy importante porque ayudará a entender mejor el ambiente. El siguiente subtema es informantes clave. Nos dice que son personas respetadas y conocedoras de la situación a investigar. Normalmente, por lo general, son 2 informantes clave máximo a los que trabajan con el investigador y con el observador. Estos también le dicen al observador de forma en la que deben actuar y demás. Los observadores también esperan que estos les den una opción más profunda con respecto a la investigación. Es bueno también contar con ellos,
ya que estos brindan una perspectiva y punto de vista totalmente distinto. Y es muy importante, ya que ellos se desenvuelven de mejor manera en la investigación, ya que es su ambiente. El siguiente son las relaciones del campo difíciles. Este subtema nos dice que estos son algunos problemas con los que se puede encontrar el investigador, como conflicto o también hostilidad o rivalidad o tensiones raciales, celos, seducción, también la edad, el sexo, la raza y pues otros factores de la identidad personal que pueden ejercer una influencia muy importante y poderosa sobre el modo en el que los informantes reaccionen ante el observador. En pocas palabras, el investigador se enfrentará siempre a problemas que no van a tener algo que ver, tal vez directamente con él. Y en esto consisten los 6 subtemas. Tácticas de campo. Actuar como ingenuo o comportarse como un ingenuo es una manera muy eficaz de obtener datos, porque los demás te considerarían, o en este caso al investigador, como un incompetente. Estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Esta táctica pues es la más eficaz y que más utilizan los investigadores. Esta consiste en ubicarse en situaciones de las que se pueden obtener datos o información que pues puede ser relevante. Tampoco, no es muy prudente que los informantes conozcan lo que el observador o investigador desea conocer o lo que está investigando, porque pues los informantes podrían ocultar la información. Entonces pues es muy útil que el investigador cubra sus verdaderas intenciones o sus cuestiones reales. Al principio de la investigación, el observador puede actuar como mejor le parezca, con el fin de reducir los efectos reactivos. Y de esta manera, aunque el investigador esté presente en el escenario, la gente actúe de la manera más natural posible, o como lo hace cotidianamente. Formulando preguntas. El investigador de campo debe formular preguntas que permitan que la población se exprese y que exprese lo que tiene en su mente. Entonces estas preguntas deben permitir que las personas respondan a su manera y según su propia perspectiva. También es importante que el investigador tenga conocimiento sobre lo que puede y lo que no puede preguntar, ya que a veces pues los temas de investigación son muy delicados. Y si el investigador no formula bien sus preguntas o pregunta de manera muy directa, la investigación se puede ver comprometida o inclusive el investigador se puede meter en problemas. Para emplear tácticas de interrogatorio más agresivas, o sea, preguntas más directas y centradas en un tema, es necesario tener más conocimientos y comprensión del escenario en el que se está realizando la investigación. El observador que ya ha pasado cierto tiempo en un escenario puede utilizar dichos conocimientos a su favor. Por ejemplo, si una persona nota que ya tienes conocimiento de algún tema, esta persona va a hablar con más profundidad sobre el mismo, y esto pues brindaría datos nuevos al investigador u observador. El aprendizaje del lenguaje. En algunos lugares las palabras tienen significados y sentidos diferentes,
Entonces, aprender el lenguaje que se utiliza en la población que se pretende investigar pues es muy importante, ya que de esto dependerá que el investigador pues se pueda comunicar de manera adecuada con los demás. Notas de campo. La observación participante depende mucho de las notas de campo. Estas pues se deben tomar de todo lo que el investigador observe. Debido a que las notas de campo proporcionan los datos, se debe procurar que éstas sean pues muy completas y muy detalladas. Estas deben incluir descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones. Además, pues también se pueden incluir los sentimientos, intuiciones e hipótesis del investigador. Sugerencias para recordar palabras y acciones. Los observadores deben estar siempre concentrados para poder recordar lo que ven, escuchan, sienten y huelen. La cantidad de recuerdos y las técnicas empleadas siempre varían dependiendo de la persona, pero las técnicas más útiles son las siguientes. La primera pues sería prestar atención. La segunda, cambiar la lente del objetivo, o sea, pasar de una visión amplia a una pues de ángulo más pequeño. La tercera es buscar palabras clave en las observaciones o comentarios de la gente. Pues consiste en concentrarse y recordar pues palabras clave dentro de una conversación. La cuarta es concentrarse en la primera y última observación de cada conversación. Esto debido a que todas las conversaciones llevan una secuencia, es muy probable que si recuerdas una parte, recuerdes el resto. La quinta, reproducir mentalmente las observaciones y escenas, pues repetir en la mente lo que pasó. La sexta, tomar notas tan pronto como sea posible. Esto para evitar que pues con el tiempo se olvide de lo sucedido. Y la séptima, recoger los fragmentos de datos perdidos. Muchas veces pasa que te olvidas de algunos datos, pero después de horas, días o tal vez semanas, esos datos regresan a tu mente y pues a veces pueden ser de mucha ayuda. Grabación y toma de notas en el campo. La mayoría de investigadores confían en su memoria. Sin embargo, algunos toman notas de campo o utilizan dispositivos para la recolección de datos. Los investigadores deben evitar el uso de grabar y tomar notas de campo, al menos hasta después de haber desarrollado una idea del escenario y puedan entender lo que provocaría en los informantes cualquier tipo de registro, ya que a veces pues las personas se pueden enojar, también se pueden sentir vigiladas o se pueden alejar del observador. En dado caso de que el observador tome notas, pues es recomendable hacerlo en un lugar privado, por ejemplo en una habitación o incluso en un baño. En la forma de las notas nos dice que cada quien desarrolla su propio método para redactar notas, aunque la forma tiene que variar de observador a observador. Las notas siempre deben permitir la recuperación fácil de los datos y codificar los temas. Las notas de campo no solo deben incluir las descripciones de lo que ocurre en un escenario, sino también deben de incluir un registro de los sentimientos, interpretaciones y preconceptos del investigador. Estos comentarios subjetivos deben distinguirse claramente de los datos mediante el empleo de paréntesis y de iniciales. En las notas de campo debe describirse el escenario de la investigación y las actividades de las personas. Hay que esforzarse por describir el escenario y las actividades tal cual son,
para dar una forma y una imagen mental del lugar y de lo que ocurre. Algunos investigadores optan por escribir sus notas de campo en forma de narración eventual, como si una cámara estuviera captando una película. A las personas que utilizan la observación objetiva puede resultarles difícil aceptar los sentimientos e interpretaciones de un observador como una fuente de comprensión, pero como participantes en el escenario, es probable que el investigador comparta muchos sentimientos con las otras personas de un escenario. Una descripción detallada del escenario proporciona importantes perspectivas sobre la naturaleza de las actividades de los participantes, cómo es su forma de interacción y sus modos de presentarse frente a los demás. Del mismo modo que en los escenarios, las personas deben ser cuidadosamente descritas en las notas, ya que cada persona transmite cosas importantes sobre sí misma y sobre su supuesto respecto de otros, sobre el modo de vestir, de cómo llevar su cabello, de las joyas y accesorios que usen. Es importante que los observadores participantes registren comentarios que no comprenden o que son difíciles de recordar, porque dichos comentarios pueden adquirir un sentido cuando se les considera a la luz de conversaciones. Para ayudarnos a interpretar el significado de las palabras de las personas, nos podemos ayudar con los gestos, las comunicaciones y el tono de voz. Se debe tratar también de comprender ritmos y pautas de locución cuando expresan algo importante sobre la persona. Los observadores participantes deben registrar su conducta propia en el campo. Nosotros como observadores participantes formamos parte del contexto. Registrar y analizar acciones propias ayudan a desarrollar nuevas técnicas de campo. Tanto las personas como los escenarios deben ser descritas en términos concretos y no evaluativos. Deben de ser nuestras propias impresiones y supuestos sobre las personas basados en su aspecto. La observación participante supone un cambio en la mirada. No vemos la realidad, sino que la miramos, y mirar es fijar la vista en un objeto, es decir, localizamos nuestros sentidos en un contexto concreto con el objetivo de conocerle en mayor profundidad. Como tal, no existe un límite para la observación participante. Por una parte, hay que plantearse qué límites tenemos como investigadores e investigadoras a la hora de manifestar nuestra voz y nuestra opinión en ciertos temas. ¿Hasta qué punto estamos legitimados para intervenir como uno más? Como observador, en un centro educativo te encuentras en muchos espacios de decisiones a los que a veces no pueden acceder otras personas de la comunidad educativa. La retirada de campo se da básicamente porque los datos empiezan a volver repetitivos y no más porque el investigador u observador está satisfecho con los resultados obtenidos. La triangulación suele ser concebida como un método de protegerse de las tendencias de investigador y de confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes, agregándose en otros tipos y fuentes de datos. Los observadores pueden también obtener una comprensión más profunda y clara del escenario y de las personas estudiadas. La opción entre observación participante y no participante es solamente uno entre los muchos difíciles problemas éticos que plantea la observación de campo. Como método de observación que nos involucra en la vida cotidiana de la gente, la observación participante revela lo mejor y lo peor de nosotros. Con mucha frecuencia nos enfrenta con situaciones problemáticas ética y moralmente irresolubles.